Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Soy como siempre Ander Serrano, responsable de innovación en Evercom, y esto es Voice to Voice, nuestro espacio para hablar sobre actualidad, sobre información empresarial, sobre innovación. Y esta ya es nuestra quinta temporada, primer episodio de la quinta temporada, ¿quién lo iba a decir? Dando contenidos durante tantos años, y hoy además para hablar, como siempre intentamos, sobre la última, en este caso sobre contenido, sobre streaming, con un gran experto que os lo voy a presentar ahora mismito. Primero unas cifras por poner en contexto este capítulo. No sé vosotros, yo tengo en mi casa 2 suscripciones a plataformas de streaming que no utilizo. Entonces, en teoría, según este estudio, yo estoy entre el 26% de los españoles que tiene 2 plataformas de este tipo. Pero es que el 20% de los hogares tienen hasta 4 o más. En 2025, el 60% de los hogares consumía plataformas de pago para ver contenidos audiovisuales, según el panel de hogares de la CNMC. Y los que más lo consumen son además jóvenes de entre 16 y 34 años, lo cual ya nos lleva a un primer desafío que ahora nos contará nuestro invitado, que será conectar con estas nuevas generaciones digitales. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Ábalos, fundador de Amarillo Yellow. Hola, Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de que estés con nosotros inaugurando temporada, Antonio. Qué honor. Así que el honor es nuestro de tenerte por aquí. Bueno, Amarillo Yellow es una consultora especializada en streaming, sí. Pero es cierto que tú hasta hace muy poquito has sido vicepresidente europeo y director de marketing de Sky Showtime. Efectivamente. Con lo cual conoces la industria un poquito. Muy bien, la has padecido y, sí. Y todavía desde la consultora pues también perteneces mucho al mundo. Nos gustaría que nos contases hoy cómo funciona realmente el mundo del streaming. Vamos a hablar de muchos ejemplos, de muchos casos, pero primero cuéntanos también un poco tu experiencia, tu trayectoria, porque has estado detrás de muchas cosas que han pasado en un Netflix, en un Amazon, en un propio Sky, ¿no? Twitter, Facebook. Cuéntanos, para no hacer spoilers, sé tú quien nos lo cuente. Pues, bueno, primero de todo, muchas gracias. O sea, estoy encantado de estar aquí. Gracias por la super presentación. Yo empecé estudiando periodismo. O sea, hice periodismo, siempre me habían gustado los medios, la tele especialmente. Y bueno, pues estudié periodismo. Empecé como becario en un portal de televisión que se llama Vertele. Y a partir de ahí me salió mi primer trabajo de no becario, que fue hacer la web de un programa de televisión española que se llamaba Operación Triunfo y que, pues como sabes, pegó un pelotazo y fue un boom absoluto. Sí. Y ahí estuve 2 años. Esto de los que no somos millennials ya hay gente que Vertele y esto yo no les suena tanto, ¿eh? O sea, que haces bien en contextualizarlo. Sí, o sea, Vertele es un portal que lleva pues 25 años de información sobre televisión. Sí. Yo era el becario ahí, estaba en primero de carrera. Me salió el trabajo de ir a hacer la web porque éramos muy poquitos los periodistas que hacíamos web, o estudiantes de periodismo en mi caso. Me fui a Barcelona, estuve allí trabajando 2 temporadas, fue el boom absoluto de Operación Triunfo. Era curioso porque la web, que se llamaba Portal Mix, que algunos la recordarán, tenía más tráfico en su día que El País y El Mundo juntos. O sea, el boom fue tal que bueno, pues era una cosa, y éramos un equipo de 4 o 5 personas haciendo una web en HTML. Entonces también las audiencias online tampoco eran lo que son ahora. No, desde luego que no. Estaban tan extendidas, tampoco había dispositivos móviles. No había vídeo en streaming, claro. O sea, el vídeo en streaming no existía, podías subir un vídeo, pero se veía con unos píxeles como magdalenas de grandes, o sea, era una cosa muy, muy rudimentaria. Pero bueno, era el principio de todo. Y a partir de ahí, pues volví a Madrid, me fichó una revista de adolescentes para dirigir los contenidos. Yo venía de Operación Triunfo, entonces tenía a mano a Bisbal, a Rosa, a Chenoa, a toda esta gente. ¿Se puede saber qué revista? Sí, se llamaba Star Club. Era una revista francesa, muy parecida a me Bravo, ibas a decir Super que estás Pop. En la Super Pop, y entonces ya esto pues es era la competencia directa de Super Pop. Era la competencia sí, directísima de Super Pop y de Bravo. Estuve allí unos años. Y luego esa revista no funcionó bien, y algunos de los que estábamos en esa revista decidimos montar una editorial propia. Entonces empezamos a hacer más revistas de adolescentes. Estuve allí 4 años haciendo revistas como Ragazza, que a lo mejor te suena un poco más, porque era una de las cabeceras más conocidas femeninas de aquel entonces. Ahí coincidí con una chica que también se dedica a comunicación, que se llama Cris Cereceda.
y que era el redactor jefe. No sé por qué nos suena, vamos a poner en contexto a la audiencia. Nuestra directora de marca en Evercom se llama Cris Cereceda y ella es la culpable de que estés marronado aquí en estos micrófonos. Así que y ahora los un saludo, Cris, muchas gracias. A los dos nos dedicamos al marketing, así que bueno, pues ha sido una evolución de carrera bastante lógica, creo que para los dos. Estando allí en esta editorial propia, que éramos un equipo de gente muy joven y muy inconsciente en aquel momento, haciendo un producto para adolescentes, me llamó Facebook porque estaban lanzando en España y querían penetrar sobre todo en el target adolescente. En ese momento yo estaba llevando pues una empresa de marketing editorial para adolescentes y dijeron, bueno, pues este tipo debe saber de qué va este target, esta audiencia joven en España. Porque por aquel entonces Twenty era la plataforma que lideraba en España. Que Twenty era una copia de Facebook, es que pero Twenty es la que faltaba dentro de, Operación Triunfo, Bertel, es que ya faltaba pues, Twenty para acabar. Twenty tenía más de 10 millones de usuarios y Facebook estaba empezando. Entonces el reto para Facebook era conseguir esos 10 millones de usuarios y bueno, pues para eso me contrataron. Yo entré como responsable de expansión, hicimos cosas como programas de embajadores en institutos, universidades, intentábamos patrocinar cualquier evento musical, cualquier sitio donde se juntara la gente joven en España. Y al final sí conseguimos que la gente migrara a Facebook y que descubriera Facebook además como una herramienta global, porque obviamente en el resto de países ya estaba Facebook. Estando allí me llamó la que era directora de Twenty, a la que yo le estaba quitando los usuarios, y me dijo, vamos a tomarnos un café, y me dijo, mira, yo ya no trabajo en Twenty, me acaba de fichar Amazon como directora general, pero están buscando un director de marketing. Si te quieres venir, pues mira, podemos ir en pack. Y no me lo pensé. Qué curioso. Y me fui a Amazon, a lanzar a Amazon en España, que fue súper divertido porque empezó con un sitio que era un outlet de ropa que se llamaba By Vip hace mucho tiempo. Y a partir de ese equipo construyeron lo que era Amazon en España. O sea, yo entré, era el empleado número 3 y ahora son 25.000. O sea, que es que Amazon, la evolución que ha tenido en España es realmente increíble. Estuve allí 3 añitos, me fui a Twitter como responsable de marca. Y allí estuve básicamente ayudando a directores de marketing y agencias a descubrir lo que podían hacer en Twitter, saber qué posibilidades tenía la plataforma para ellos. Y eso me dio un poco ese punto de vista de entender cómo los usuarios pueden usar una plataforma también desde el punto de vista comercial y tratar pues, con marcas, con agencias de medios sobre todo, y fueron unos años también muy entretenidos. Y en todo esto había una persona que había trabajado conmigo en Facebook que se había ido a Netflix y me llama un día y me dice, mira, van a lanzar Netflix en España y Portugal, están buscando un director, ¿te vienes? Y dije, pues mira, otra vez, otro salto de empresa, muy divertido. Y es sorprendente cómo has tenido la puntería de ir a dar en esos gigantes tecnológicos que han marcado el paso de la comunicación. Has estado en esos gérmenes, es decir, el crecimiento de Twenty, después el crecimiento de Facebook. Sí, sobre todo después Amazon. Y es curioso porque cuando lo dices, a mí una cosa que me hace mucha gracia, es verdad que claro, Facebook cambió la forma que tenemos de relacionarnos como red social, Twitter, los medios de comunicación, Amazon, el comercio, y Netflix, la forma de entretenimiento. O sea, que todas han sido empresas que han tenido una disrupción muy fuerte dentro de una industria, pero sobre todo para mí, como empleado, yo entraba en un equipo donde no había casi nadie, no teníamos oficina, siempre estábamos en un coworking o bueno, pues yendo de un sitio para otro. No tenía esa sensación de empresa gigante multinacional que a lo mejor si hubiera trabajado en Estados Unidos, pues sí hubiera tenido. Cuando iba para allá y me veía con mis compañeros y tenía reuniones, pues ahí sí que tenías la experiencia de, bueno, esto, o sea, Twitter en San Francisco tenía un edificio enorme en Market Street y era una maravilla. Pero en España estábamos en un coworking en Azca y éramos un equipo de 15-20 personas. Entonces la sensación era mucho más parecida a la que yo había tenido a lo mejor en mi propia editorial, con un equipo de gente que trabajaba conmigo, que la de trabajar pues, en un Google o en una empresa tan grande. Claro. No sé si echas lotería, pero prueba porque has tenido mucha puntería, ¿eh? Has ido a dar a los grandes tecnológicos. Y además la has ido viendo cómo desde abajo se ha ido fraguando esto. Sí. Supongo que también hay mucho de aprendizaje sobre la marcha. Totalmente. O sea, lo mejor de mi trabajo, y reconozco que es algo que me gusta especialmente, es que no estaba todo definido.
O sea, muchas veces era como, no sé, yo siempre pongo un ejemplo que es cuando me ficharon para dirigir España y Portugal en Netflix, mi jefe, que era el director de Europa, yo llegué el primer día en Ámsterdam, en la oficina, y le pregunté, oye, ¿cuál es la estrategia para España y Portugal? Dímelo porque, bueno, me tengo que poner manos a la obra. Y me dijo, no, la estrategia para España y Portugal es que te hemos fichado a ti. Así que si te parece dentro de un mes me la cuentas tú. Dije, vale. O sea, dije, igual me despiden hoy, ¿no? pero no me despidieron, afortunadamente. Bueno, algo les presentarías. Tuvieron un poco de paciencia, básicamente, y dijeron, este pobre ingenuo, pues que tire para adelante a ver qué pasa. Y fue muy interesante, claro, ver cómo la estrategia que teníamos para España no se parecía en nada a la que teníamos para Francia, para Italia, para otros países de Europa, porque cada país es diferente, y aunque la marca es global y el contenido era global y la estrategia de precios, por ejemplo, era global, pues el approach que teníamos en España era muy, muy diferente al del resto de países. Pues ahora nos cuentas, porque antes prometía que íbamos a hablar sobre plataformas de streaming, de contenido. Yo creo que es verdad que tú eres un experto en contenido, porque lo has ido viviendo siempre, ¿no?, en cada una de las plataformas, pero tu última etapa profesional sí está más vinculada, ¿no?, al mundo del streaming en Netflix, en Sky, incluso también en Amazon, que también está en Prime Video, ¿no? Entonces, hablando de este contenido, lo cierto es que yo antes hablaba de que usa más mi hija las suscripciones que yo, me empieza un poco a abrumar la cantidad de contenido que hay y doy por hecho que nunca jamás estaré al día. Sí. No sé si esta sobreoferta de contenido nos acaba conduciendo un poco a esta saturación y hasta dónde tú has encontrado o encuentras oportunidades de innovación dentro del consumo de contenido, es decir, hasta dónde el contenido se condiciona por llegar al usuario, ¿no? Te hablo de que pues vamos a hacer que ahora mismo haya series más cortas, o que la manera de contarlas sea más breve, o que haya un algoritmo que te reduzca para que veas las que tienes que ver. Por aquí entiendo que hay mucho contenido, muchas posibilidades. Sí, al final la innovación tiene que ver con la experiencia de usuario. El contenido son las historias. Siempre hemos consumido historias, sean películas, sean series, sean documentales. Lo interesante es cómo las consumimos. Y es verdad que estamos viendo una evolución en cuanto a la forma de consumir. Hay gente que prefiere ver las series de golpe y ver 6 episodios del tirón, hay gente que prefiere el episodio semanal, hay plataformas que apuestan por una cosa, plataformas que apuestan por otra, hay contenidos que están hechos para ver en pantalla grande, en cine, sin ningún tipo de distracción, y hay contenidos que están hechos para ver mientras estás viendo el móvil o mientras estás pendiente de otras cosas, que eso es algo muy interesante, porque claro, al final uno tiene que ser consciente del ecosistema en el que compite. Y no es lo mismo una película que se estrena en cines donde aparentemente tienes la tranquilidad de que nadie te moleste en 2 horas, la oscuridad, la pantalla grande, si tienes un poco de suerte pues no hay ruido, no hay gente al lado hablando y puedes centrarte en el contenido, en los diálogos, en la trama, en los personajes. Y el contenido que ves en casa, que siempre hay una distracción. Si no es el móvil, a lo mejor es que te levantas a la nevera por algo, o llega un pedido de delivery, o te llama tu hijo. O sea, siempre hay distracciones y hay que entender que es la forma de consumir el contenido. Entonces, yo creo que todo lo que sea adaptarse a la forma que la gente tiene de consumir el contenido y no ir en contra, sino a favor de cómo la gente consume el contenido, es positivo. Si es verdad que una buena película, pues yo soy partidario de verla o tranquilamente en casa con tu televisión grande en el salón, o si no en una sala de cine, si puedes, pues... Claro, sí. Claro. Mira, el otro día leía una entrevista a Matt Damon que decía cómo los guiones y las propias historias se habían readaptado para que la trama apareciese muchas veces en distintos momentos de la película, como que se sobreexplicase. Sí. Ya has desconectado los 10 minutos, pero bueno, vuelvo y me reconecto, entonces no pasa nada. Incluso los diálogos cambiaban, ¿no? Y me acuerdo de un compañero que hablábamos de una serie, no me acuerdo si era pues una serie no especialmente actual, pues imagínate un Breaking Bad de la vida, ¿no? Y pues me la voy a ver. Esto fue un jueves, un viernes, llega el lunes y dice, ya me la he visto. Y yo, ¿cómo te has visto? Claro. Toda la serie, es imposible. Es que no ha salido de casa. Dice, no, pero le voy dando adelante, lo pongo en por 2, claro. Me salto las cabeceras, tal. Y digo, joder, ¿de verdad tiene sentido esto? Pues para alguna gente sí. O sea, yo reconozco que estoy un poco igual en la parte más purista de la industria. Digo, yo no adelantaría un contenido, no lo pondría a doble velocidad. Pero esas funcionalidades están porque la gente las utiliza.
Entonces hay que ser realista, hay que asumir que hay gente que ve el contenido así. También te digo, no es lo mismo ver un reality que una película de Scorsese. Entonces, pues bueno, entiendo que hay contenido y contenido. Si nos fijamos un poco en cómo es la televisión lineal, que al final es lo que inspira todo, tú estás viendo un reality, por ejemplo, MasterChef, y cada 2 por 3 te repiten lo que está pasando. De fulanito se ha enfadado porque se le ha quemado el pollo. Entonces lo repiten cada 3 minutos para que te enteres de que eso es lo que está pasando, porque asumen que estás a otra cosa, que estás haciendo zapping, que te has perdido un programa, pero no pasa nada porque vuelves al programa siguiente. Entonces creo que ahí hay que saber adaptarse a lo que el usuario está haciendo. Pero es verdad que hay contenido y contenido. Yo ahí sí que marco la línea roja en, pues hombre, una buena película, no me la adelantes. Un buen documental, una serie que está hecha para que se disfrute cada minuto y que no te puedes perder un segundo, pues hay que verla como hay que verla. Pero también hay series que tienen 18 temporadas de 22 episodios, donde si te saltas un episodio de Anatomía de Grey, por ejemplo, pues igual no pasa nada. Ya. Y puedes seguir con la trama y bueno, pues no te has perdido gran cosa. Y, es decir, que tú dices que hay sitio para todos, que hay contenido para todos. Desde luego. Que vale, que tenemos una corriente de contenido más, vamos a llamarlo fast food, ¿no? Sí. Pero hay otro más del heavy user. Si tuvieras que poner un porcentaje, Antonio, ¿qué dirías que a día de hoy es ese fast food, consumo rápido, atención media? ¿Y cuál crees que está todavía en esa visión más clásica del cine o de la serie? Yo creo que depende mucho de la plataforma. O sea, las películas siguen diseñándose y pensándose para disfrutar en sala. O sea, que estén en una plataforma es como la consecuencia final del ciclo de vida de una película. Empieza en la sala, luego pasa por alquiler y luego termina en una plataforma. Entonces, cualquier película que llegue a una plataforma que ha estado en cines está pensada para que se vea en cine y se disfrute en cine. El contenido de plataformas, pues hay series, no sé, te pongo un ejemplo, una serie de HBO, un Succession, está hecha para disfrutar, para estar centrado en lo que están diciendo. Si te pierdes una frase, a lo mejor te has perdido algo muy importante de la trama y bueno, ahí estás. Pero luego hay contenido como realities que, bueno, pues que es mucho más ligero y está diseñado así, o sea, es que está hecho así. Entonces no sabría decirte un porcentaje. Sí creo que depende mucho del enfoque que tenga la plataforma y la audiencia a la que se dirija. O sea, no es lo mismo un filming que un Netflix. Netflix tiene un enfoque mucho más generalista, se parece más a la televisión generalista, a la televisión lineal, pero porque esa es su apuesta. Pasa exactamente lo mismo con Prime Video, son los dos grandes y ellos lo que quieren es llegar a una audiencia lo más amplia posible y lo más parecida posible a la audiencia de la televisión lineal, que al final es la audiencia más grande y más mainstream que hay en cada uno de los territorios. Fíjate, hablabas de la televisión generalista, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad nos empezaban a hablar un poco del vídeo a la demanda, que fue un poco el germen de lo que luego era el streaming, y nos decía un profesor, habrá que ver esto si funciona en España, donde estamos acostumbrados a no pagar por nada, ¿no? Sí. Pero antes hablábamos de que, ojo, que más del 63% de los hogares en España consume plataformas de pago, ¿no? Entonces, con la afición que hay por lo gratis en España, ¿a qué achacas este cambio cultural? Y te diría incluso, ¿crees que estamos en ya un momento de madurez o estamos en el comienzo y todavía hay mucho más recorrido para que adoptemos cada vez más plataformas de este tipo? Bueno, lo primero, el tema de lo gratis en España estoy totalmente de acuerdo, o sea, nos encanta lo gratis, pero es verdad que si la experiencia de usuario merece la pena por el precio que pagas, la gente prefiere pagar. Y te pongo un ejemplo que no tiene que ver con streaming de vídeo, pero sí con música, Spotify. O sea, el trabajo que hacíamos antes, me incluyo, en descargarse todos los MP3, organizarlos, ponerlos en carpetas, tenerlos siempre a mano en un disco duro o en el ordenador o en el móvil. Obviamente los 10 euros que pagas al mes por tener Spotify merecen mucho más la pena que todo ese trabajo que hacías antes por conseguir el contenido que querías y por tener ese contenido accesible. Con las plataformas pasa lo mismo, siempre que la calidad sea buena, la disposición, lo puedas llevar en el móvil, te puedas descargar el contenido, todo lo que sume a experiencia de usuario hace que el usuario sea más proclive a pagar por eso, aunque lo podría conseguir gratis de otra forma, pero bueno, es un tema de experiencia y al final lo que te compensa lo que pagas por lo que consigues. Entonces yo creo que en España nos hemos dado cuenta de que, bueno, que el esfuerzo no merece la pena.
Y es verdad que habiendo sido uno de los países líderes en piratería en Europa, pues esos números han evolucionado mucho y ahora mismo no es el caso. ¿Tú crees que seguirá creciendo el número de suscripciones que tenemos en los hogares o estamos en un momento de hype? ¿O en qué momento crees que está el mercado? El mercado obviamente está en un momento de consolidación. O sea, lo vemos en las noticias. Acaba de salir la compra de Warner por Paramount la semana pasada, pero esto ya ha pasado antes. O sea, Disney compró Fox hace no muchos años, Amazon compró Metro-Goldwyn-Mayer. Al final, las empresas cada vez va a haber menos y más grandes. Eso no quiere decir que haya menos oferta, porque al final pues, los títulos y las series, las películas de esas plataformas se van consolidando y la oferta sigue siendo un poco la misma. Pero es verdad que habrá menos players y habrá también empresas que se dediquen a agrupar esos players. Un muy buen ejemplo en España es Movistar. O sea, Movistar lo que hace es agrupar las diferentes plataformas. Tú eres suscriptor de Movistar, a través de Movistar puedes contratar Disney+, Sky Showtime, Filmin, la que quieras, y a partir de ahí tienes opción de tener todo el contenido en una misma plataforma. Lo mismo pasa con Prime Video y los channels de Prime Video. Puedes suscribirte a la plataforma que quieras, casi, no todas, pero casi todas, a través de Prime Video. Y tenerlo todo en un mismo sitio, porque al final es lo que decíamos de la experiencia, la gente prefiere tenerlo todo en un sitio, paga por la comodidad, paga por la accesibilidad y paga sobre todo por que alguien le haga ese trabajo de selección o de saber qué elegir y no pasar una hora todo el día cada noche pensando qué vas a ver o qué serie, que al final a veces no ves nada y te vas a dormir y no. Total, y has estado media hora con el algoritmo. Luego hablaremos también de esto, de los datos y de qué hace que elija una serie u otra. Pero mira, antes, porque estamos hablando ahora de un poco la reeducación del consumidor de contenido español, yo creo que ahí hay que darle mucho mérito a Netflix, que yo creo que ha sido la primera que consiguió realmente romper un poquito la cabeza, ¿no?, de los españoles en cuanto a, oye, pues elige lo que quieres ver y no te traes lo que siempre la tele que decide por ti que veas. Y ahí creo que también tienen mucho mérito las campañas de marketing de Netflix, ¿no? Creo que tú además participaste en una que recordarán los espectadores, que fue la de Narcos, la de Blanca Navidad, ¿no?, que era una lona en la Puerta del Sol. En la Puerta del Sol, efectivamente. Pues eso, con el copy Blanca Navidad, ¿no? Haciendo obviamente un guiño a la serie de la que estábamos hablando. ¿Cómo se fragua esta idea? Cuéntanos, porque tú participaste y estuviste en Gran Marías. Tengo muchísima curiosidad. Pues hay que decir que el equipo de marketing no éramos mucha gente por aquel entonces. O sea, esto surgió en un grupo de 3-4 personas que éramos el equipo de marketing y surgió desde la necesidad. Porque las dos series más vistas de Netflix por aquel entonces en todo el mundo eran House of Cards y Orange is the New Black. Pero nosotros en España no teníamos ninguna de esas dos series porque las tenía Movistar en exclusiva. Entonces yo no podía hacer una campaña de Navidad ni con House of Cards ni con Orange is the New Black. La tercera era Narcos, esa sí la teníamos. Y también pues la campaña surgió a raíz de un insight muy curioso, que es que, a ver, Narcos es una serie dramática, o sea, es una serie de señores de la droga donde matan gente cada 2 minutos y no es para nada graciosa, pero a la gente le hacía gracia el acento del actor que interpretaba a Pablo Escobar, que es Wagner Moura, que es un actor fantástico, pero es brasileño, y hablando colombiano tenía un acento curioso. Sí, es cierto. Entonces, como eso a la gente le hacía gracia, pues teníamos ese ángulo de, bueno, pues a la gente en España Narcos le parece graciosa. Cuando esto lo contábamos a los equipos de marketing internacionales, decíamos, no, es que en España vamos a ir con una campaña pero haciendo una coña, o sea, en Navidad. Y la gente decía, pues, o sea, estáis locos. Y bueno, pues salió lo que todo el mundo vio, que era poner O Blanca Navidad con la cara de Wagner haciendo de Pablo Escobar. Sí. Y como era un guiño que obviamente los adultos entendían pero los niños no, pues dio mucho que hablar, la gente le hizo gracias, se hacían fotos en la Puerta del Sol con la valla. Y luego también sucedieron una serie de cosas que amplificaron mucho la campaña, como por ejemplo que el presidente de Colombia visitara Madrid y además visitara el edificio de la Comunidad de Madrid que estaba enfrente de la valla en la Puerta del Sol y por supuesto se quejara.
porque decía bueno, pues que la serie no representaba obviamente lo que es el el pueblo colombiano, claro. que obviamente no. O sea, la serie representa una cosa muy concreta, de una historia muy concreta de un señor de Colombia, pero no el pueblo colombiano. Sí es verdad que eso nos dio mucho impulso, salimos en todos los medios. La alcaldesa de entonces, Manuela Carmena, le explicó al señor embajador de Colombia que en España hay una cosa que se llama libertad de expresión, y que mientras todo estuviera cumpliendo las normas y se respetara un poco, pues eso, que no había ningún tipo de droga en el cartel, no podíamos poner polvo blanco que pareciera cocaína, tenía que ser solo narcos o Blanca total, Navidad, o sea, tenía que ser totalmente inocuo porque estaba en un espacio público donde obviamente pasaban niños, era Navidad y obviamente en España hay reglas para todo lo que tiene que ver con anuncios en exterior de lo que puedes y lo que no puedes hacer. Y la verdad es que ahí, bueno, pues fue toda una experiencia. O sea, mucho ruido de repente, pero lo más importante es que eso marcó el tono de la marca de ahí en adelante. O sea, Netflix era una marca de entretenimiento y es verdad que éramos modernos, éramos jóvenes, teníamos un approach pues un poco más desenfadado, disruptivo, teníamos también cosas que eran novedosas, como por ejemplo lanzar todas las series de golpe y que la gente pudiera ver todos los episodios de golpe. Entonces, en ese sentido, sí éramos diferentes. Pero en España en concreto, la marca tenía un elemento de humor muy importante por eso, porque empezamos haciendo coñas. Entonces, luego el problema lo teníamos cuando teníamos que promocionar The Crown y no podíamos hacer coñas. Entonces era como, bueno, pues busquemos un ángulo, pero de repente tenías, no sé, Stranger Things y lo promocionábamos haciendo que a Leticia Sabater se la comiera el Demogorgon. Entonces todo tenía... Sí, esto pasó, o sea, está en YouTube, lo podéis buscar. Qué bueno. Al final todo eso construyó la marca. Sí, Tuvimos sí. obviamente cosas que nos vinieron dadas, como el hecho de tener una serie como Paquita Salas. Entonces eso también definió mucho el tono de la marca, cómo nos comunicábamos en redes sociales, el trabajo increíble que hacía el equipo de redes, siendo parte de la cultura y sobre todo conectando con cualquier cosa, con cualquier meme, con cualquier hito que hubiera en España y Portugal, que no tenía nada que ver con lo que pasaba en otros países. Entonces es verdad que la marca en España, siendo la misma marca que en el resto del mundo, tenía una serie de características muy concretas. Es sorprendente, ¿eh? Como un anuncio, sí, una campaña te marca la identidad sí. y el tono de la propia marca. ¿Y notasteis cómo esa campaña se tradujo en más suscripciones? Totalmente. O sea, ¿cuánto tienes alguna idea en la cabeza de cuánto pudo aumentar el consumo de esa serie o incluso en las suscripciones a Netflix? Sí. ¿Tenías alguna cifra en la cabeza? Bueno, nosotros sabíamos que diciembre, o sea, no todo es mérito de la campaña, sabemos que diciembre es el mes donde más gente se suscribe a plataformas de streaming. Esto es así. También es verdad que en diciembre, en Navidad, es cuando estrenamos tele, móvil, tablet. Entonces es cuando de verdad... Hay que lucirse. Claro, decimos, vamos a instalar la aplicación de esta plataforma porque... entonces eso es interesante. Pero es verdad que para nosotros fue un hito porque, claro, el momento de exposición máxima que tuvimos hizo que mucha gente se interesara por saber que era Netflix, por ver Narcos, sobre todo, o sea, por ir a ver la serie de la que todo el mundo estaba hablando, y vimos un incremento masivo. O sea, de hecho, el efecto Blanca Navidad lo vimos durante meses. De hecho, es que, te decía, yo creo que eso también marcó una manera de conquistar ese espacio de cuál es la serie que toca ver, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos ahora para ser la serie que toca ver? Pues de hecho Stranger Things en las Navidades sí. salía Feliz Año, ¿no? 2026 con las letras de Stranger Things. Se hizo también, me acuerdo, una recreación como del mundo del revés, también con luces, etcétera. Lo ha hecho los Bridgerton con un pop-up en sí. El Corte Inglés con experiencias. Claro, la idea es, entiendo, conquistar ese espacio para ser, o sea, una serie, una especie de icono cultural, ¿no? Pues realmente Stranger Things lo ha conseguido sí. también. Ese es el reto, es lo que hay que hacer para conseguir un trocito de la tarta de toda la atención y todas las series y todos los contenidos que hay que consumir. Yo creo que no. O sea, creo que hay series que dan para convertirse en un icono cultural, pero eso pasa generalmente a partir de una segunda, tercera, cuarta temporada. O sea, tiene que haber cierto recorrido y que el contenido haga su trabajo de realmente atrapar a la gente, que la gente le guste, que lo disfrute.
y es muy difícil hacer un hito en una temporada 1, cuando nadie conoce la serie, hacer una activación, una experiencia y que la gente quiera ir porque nadie sabe de lo que estás hablando. Por muy buena que sea la serie, por muy buenos actores que tenga, a veces nos ha pasado, o sea, hemos intentado replicar experiencias y temas un poco más impactantes con series nuevas, y era complicado. Pero es verdad que si hay una chispa, si hay algo que ya prenda la serie y haya cierta conversación al respecto, se puede hacer. Un buen caso, por ejemplo, era Sex Education. Sex Education, una serie que estaba generando mucha conversación, sobre todo en un público más joven, y ya nos daba un poco el pie para hacer cosas un poco más disruptivas y ser un poco más atrevidos. Pero no todo tiene que ser una experiencia, y de hecho, si te fijas, no sé, de cada 100 títulos que tiene una plataforma, solo 1 o 2 están a ese nivel que realmente puedes hacer algo y que la gente lo identifique. O sea, las letras de Stranger Things, que es algo que ha hecho el equipo de Netflix esta Navidad y que es impresionante, obviamente, desde aquí, felicidades. Creo que ganó un premio esa campaña, de hecho. Varios premios tiene que tener, o sea, es la activación más significativa de los últimos meses, no solo en entretenimiento, probablemente de cualquier otra marca en España. Pero sí es verdad que la gente llega a reconocer la tipografía de Stranger Things, eso pasa después de 5 temporadas. Efectivamente, eso no lo puedes hacer con cualquier. Tienes que llegar, es como la letra de Coca-Cola. Bueno, después de 20 años viendo la tipografía de Coca-Cola, entiendes que el logotipo de Coca-Cola, aunque solo veas la línea, ya es Coca-Cola. Claro. Pues esto es lo mismo. O sea que hay que elegir, la campaña de marketing también hay que elegir en qué serie hacerla, porque hay series que se prestan. O sea, yo diría que de verdad puedes contar con los dedos de una mano los títulos con los que puedes hacer eso en entretenimiento. O sea, probablemente, no sé, House of Dragon sea el otro título de HBO que todo el mundo conoce por Juego de Tronos, y que también te da pie a hacer cosas así. Sí, porque conoces todo el universo de Juego de Tronos previamente. Exacto. Y bueno. Pero te pongo un ejemplo. El Juego del Calamar. El Juego del Calamar era una temporada, pues serie coreana, que el contenido está bien de la serie, habrá quien diga, bueno, pues no es para tanto, oye, me apasiona, bueno, es para gustos, ¿no? Yo no entro en eso. Pero ¿cómo lo peta? ¿Cómo consigue ser centro de conversaciones? Yo me acuerdo aquí, ¿no has visto el Juego de Calamar? Y es que la gente te miraba mal, te escupían a la cara si no habías visto la serie. Claro, hay que conseguir ese efecto. Pero tampoco hubo, corrígeme si me equivoco, no hubo un evento. O sea, ¿dónde está la chispa? ¿Qué hace? El propio contenido. O sea, hay veces que un contenido funciona. Y se viraliza si supiéramos por qué, todo el mundo tendría la fórmula mágica de qué es lo que hay que hacer, o sea que nadie lo sabe en realidad, pero hay veces que hay un contenido que es tan original, tan nuevo, tan especial, tan emocionante, que aunque esté en coreano, como el caso del Juego del Calamar, es la serie que más engancha en España. Entonces esto ha pasado... Debo decir que ha pasado muy pocas veces. Ha pasado en España con La Casa de Papel y con Élite. Fueron 2 series que han viajado por todo el mundo y es contenido español que ha viajado absolutamente a todas partes. Ha pasado con El Juego de Calamar, pero que yo sepa no ha pasado con muchos títulos más. Entonces no hay un equivalente a La Casa de Papel francés, italiano, alemán. Se ha intentado y hay series que han sido muy relevantes en cada uno de los territorios, pero a ese nivel de marca, de hacer una premiere y que todo el mundo esté pendiente de una serie que no es americana ni inglesa, a la vez, yo creo que no ha vuelto a pasar. Y hemos tenido la suerte, yo por lo menos, de haber podido trabajar en 2 títulos que han dado la vuelta al mundo. Y que bueno, uno es original de Netflix, Élite, y el otro es un título de A3 Media, que ya había funcionado en A3 Media, y Netflix decidió hacer más temporadas, viendo que el contenido de A3 Media en Netflix estaba funcionando muy bien. Que ese es el La Casa de Papel, que estás hablando. Que también es llamativo cómo tiene que cogerlo Netflix para que eso continúe y se haga mucho más grande, ¿no? Sí. A ver, yo siempre digo, cuando una serie fracasa o no funciona del todo, no siempre es culpa del contenido. O sea, a veces el contenido no es bueno, pero a veces es el momento en el que has lanzado la serie, a veces es otras series con las que compite y la gente está viendo otra cosa, a veces lanzas una serie en medio de un mundial de fútbol y entonces la gente directamente está a otra cosa. A veces es la forma de ver la serie, o sea, la gente no quiere esperar una semana para ver cómo continúa, y yo creo que en el caso de La Casa de Papel, mi opinión es que es una serie tan frenética donde pasan tantas cosas que esperar una semana para ver qué pasa en los siguientes 30 minutos de serie igual era mucho esperar, igual era mucho pedir para el espectador. Sí. En el momento que la serie se puso en Netflix, se pusieron todos los episodios del tirón y además se reeditaron para que fueran un poco más cortos. La serie empezó a funcionar en todo el mundo, y ahí fue cuando los ejecutivos de Netflix dijeron, vamos a hablar con A3 Media, vamos a comprar los derechos de la serie para hacer más temporadas. Y hacemos más temporadas. Exacto. Fíjate, yo creo que eso pasó, me remonto
punto a la serie de Perdidos, que al principio Perdidos empezó emitiéndose en televisión española. O sea, fueron maltratando el horario, luego lo pusieron súper tarde, luego lo pasaron a la 2. A 4 también. Sí, luego lo recogió 4 y al final fue una serie que nos descargamos todos de internet, donde empezó en buena medida el fenómeno de los emules, etcétera, los torrents. Los subtítulos. Sí, eso es, buscando subtítulos. A ver, ahora tienen que encajar. Lo recuerdo. Pues es verdad que yo ahora pago la suscripción feliz de decirme, no me tengo que buscar la vida, ¿no? Es verdad que a veces el tratamiento que se le da a una serie y el momento también es muy, muy determinante. Pero en cualquier caso, claro, imagino que igual que en la industria de la música hay maneras de ver cuando un artista promete y por tanto se apuesta por él a nivel discográficas, a nivel de fondos. Supongo que también hay elementos, ingredientes con los que se identifican series que lo pueden petar. O sea, es decir, el potencial nuevo Juego de Tronos es esta serie de este muchacho murciano que está grabando con su teléfono móvil. ¿Cuáles son? O sea, ¿cuáles son los criterios para identificar ese siguiente? A ver, cuando se hace un proceso, lo que en la industria se llama green light, o sea, cuando se aprueba un proyecto y se decide que se va adelante con un proyecto, se valora una serie de elementos, pero son elementos objetivos. Por ejemplo, quién es el director, quién ha escrito el guión, quiénes son los actores, quién es el productor. O sea, todo eso suma si tienes gente que ya tiene experiencia a sus espaldas porque ha hecho una película muy buena, porque es un actor muy conocido, porque tiene un fanbase ya conocido en un territorio concreto. Y esos son datos objetivos, pero la realidad es que luego nunca sabes. O sea, puedes hacer una serie espectacular, súper ambiciosa, con un montón de presupuesto y que no funcione, y con actores totalmente reconocibles. O sea, que al final creo que hay una parte humana y está bien que esto sea así, porque esto quiere decir que la IA no nos quitará el trabajo a los que nos dedicamos a esto. Que es más divertido, que es más... Claro, de leer el guión y decir, bueno, en guión esto es un pelotazo. Y luego, después del guión, verlo producido, porque a veces el guión está muy bien y luego pues la ejecución de la serie o de la película no es como esperabas en guión, y ver que efectivamente eso es algo que a la gente le va a emocionar, le va a gustar y bueno, va a disfrutar. Pero es verdad que hay un poco de mito en cuanto a que las plataformas tienen un montón de datos y un montón de algoritmos que deciden lo que se hace y lo que no se hace. Y no, hay datos objetivos, como pues eso, este actor es muy conocido, este libro es muy importante, podemos hacer una serie de este libro que lo ha leído mucha gente, ese tipo de cosas sí, pero te pongo un ejemplo de Prime Video, por ejemplo. Ellos hicieron una serie de El Cid, y lo que hicieron, o entiendo que la forma de pensar ese proyecto fue El Cid. Todo el mundo conoce El Cid porque es su libro ultra conocido en España. Quien no lo ha leído en el colegio, es como esto, la IP, por así decirlo, la propiedad intelectual está ahí. ¿A quién vamos a poner de protagonista? A Jaime Lorente, que viene de La Casa de Papel, también es ultra conocido, tiene un montón de fans. Y luego la realidad es que la serie no funcionó. No funcionó, me acuerdo. Sí, pero no funcionó, pues no era por ninguno de esos dos elementos, porque Jaime Lorente era y es una estrella. El Cid sigue siendo un libro súper conocido y todo el mundo sabe de qué va la historia, además es muy épico y en principio tiene todos los elementos para haber sido pues una serie muy, muy emocionante, pero por lo que sea no conectó. Y a lo mejor fue la ejecución, a lo mejor fue la forma en la que lo enfocaron a la audiencia, a lo mejor fue que salió en el momento que no tenía que salir. Pero está claro que no hay, o sea, no hubo nadie en ese equipo que dijera esto no va a funcionar, porque aparentemente todo indicaba que sí, y hay muchos más proyectos que ha pasado lo mismo, pero bueno, eso es normal. Me llevo un chasco, Antonio, porque me imaginaba rodeados de IAs y de datos para decir esto no lo va a petar y esto no es así. No, al final es el equipo humano el que decide y un buen ejecutivo de contenido al final es el que tiene más aciertos que fallos. Entonces, de eso se trata. Siempre vas a fallar, pero tener más aciertos que fallos es el track record que se le pide a un ejecutivo, que dices, bueno, es que esta persona sabe realmente apostar por series que luego funcionan. Como un broker de bolsa, ¿no? Igual. Sí, bueno, sí, muy igual. Bien. Lo que sí entiendo es que pesará bastante esta identidad de marca, ¿no? Que hablabas antes de que Filmin va un poco más a ese amante de las películas de toda la vida, y un Netflix o un Amazon están buscando el público generalista. Entiendo que el contenido también hace la identidad, ¿no? de estas marcas. Sí, al final una marca es una promesa de contenido, por así decirlo,
Pero es una promesa que no es como si yo mañana te prometo que nos vamos de viaje, o sea, es una promesa basada en hechos. Si nos hemos ido juntos de viaje este fin de semana, el que viene y el siguiente, tú a lo mejor ya te crees que la cuarta vez que te diga, oye, nos vamos de viaje, dices, sí, esto va a pasar. Pues con las marcas de streaming pasa lo mismo. Cuando tienes 18 series buenísimas, como el caso de HBO, que ganan todos los Emmys y que no hay una mala, pues tú dices, voy a ver HBO y sabes que estás hablando de series de una calidad concreta y sabes a lo que atenerte. Las plataformas que son más generalistas buscan lo contrario, o sea, buscan que sea sinónimo o sustitutivo de decir voy a ver la tele. O sea, voy a ver Netflix, es como voy a ver la tele, voy a ver Prime, es voy a ver la tele. ¿Qué hay? Pues de todo. O sea, tengo realities, tengo documentales, tengo series muy buenas, tengo películas, tengo contenido más ligero, tengo de todo, igual que en la tele. Entonces, la marca lo que quiere es dar esa promesa, pero tiene que ser una promesa de algo concreto, que puede ser ver la tele. En el caso de Filmin es contenido de calidad para gente a la que le gusta mucho el cine, o sea, tiene esa parte un poco más cultureta, a lo mejor, de pues eso, de sentimiento de pertenencia a una comunidad cinéfila y que realmente valora un contenido concreto, y está muy bien que sea así, porque al final el valor de las plataformas es su marca. Y antes hablábamos del algoritmo, que a nivel de datos vale que no ayuda a elegir la serie que lo va a petar, pero tampoco sé si a mí me ayuda a elegir la serie que tengo que ver, porque tengo media hora para ver y me lo paso, efectivamente, como decíamos antes, pues trasteando en qué ver, series que ver, esta otra. Y estás un poco intentando ver la serie que toque para no quedarte sin tema de conversación luego cuando quedas con los amigos. Es así de triste. Sí. Pero muchas veces me siento así, Antonio, consumiendo contenido. Y muchas veces me voy a poner en plan viejo, pero decía, cuanto antes había 4 o 5 canales, esto no pasaba, porque veías lo de Antena 3 o veías lo de Televisión Española, ¿no? Parece que ahora buscamos eso. Estoy seguro de que esto te lo has encontrado en Sky, te lo has encontrado. Oye, ¿cómo hacemos para que el algoritmo realmente nos ayude y no abrume al usuario? Pues mira, una cosa muy concreta de Sky Showtime es que es una plataforma que no tiene tanto contenido como a lo mejor Netflix o Prime. O sea, tiene un catálogo mucho más selecto y más concreto. Y además se dirige a una audiencia un poco más concreta en cuanto al tipo de series que tiene y al tipo de contenido que ofrece. Y cuando hacíamos estudios de mercado, esto es algo que los usuarios valoran mucho. Porque es en plan, yo quiero entrar a una plataforma en la que sé lo que me voy a encontrar, en la que ya me han seleccionado 3 o 4 series que son las principales que tengo que ver, o sea, que tengo que ver Yellowstone, tengo que ver Landman, tengo que ver las 3 o 4 series de referencia de esta plataforma y me facilita un poco la vida. Y hay usuarios que realmente valoran eso. También hay otros que valoran la inmensidad del mar de un Netflix o un Prime, donde puedes estar 1 hora haciendo scroll y no te lo terminas. Pero es verdad que no es, o sea, yo creo que no es un tema de ser viejos, creo que es más un tema de comodidad de experiencia. O sea, yo no quiero, hoy no quiero elegir, hoy quiero que me lo pongan fácil y quiero que me digan, tienes que ver esta película porque es la que acaba de ganar 6 Oscars. Entonces, vale, perfecto, no quiero... Y de hecho, todas las plataformas que tienen un contenido mucho más amplio y que tienen un catálogo mucho mayor, sí tienen estas filas donde pone especialmente seleccionado para ti, o como has visto este contenido te va a gustar este otro contenido, porque también se trata de facilitar un poco dentro de los 100.000 títulos que tienes a tu disposición cuál es el que vas a elegir esta noche. Pero es verdad que bueno, pues... hay gente que prefiere que se lo dé masticado y que no haya tanto donde elegir y que me digas qué tengo que ver. Sí, es que al final acabas viendo... Bueno, venga, otra vez solo en casa y acabas viendo... Sí. A mí me ha pasado. A mí también. Te quería preguntar sobre televisión conectada, posibilidades que nos da. Tú al final, lo has comentado, estuviste en Twitter ayudando a las marcas a ver cómo pueden aprovechar lo que Twitter ofrecía, ¿no? Al mundo y a los usuarios. ¿Cómo pueden las marcas aprovechar las posibilidades que las plataformas de streaming y la televisión conectada nos ofrecen, ¿no? Porque pues también están cambiando mucho la manera de medir las audiencias, también la manera, como comentábamos, de consumir contenido. ¿Qué universos de posibilidad, nosotros que trabajamos con marcas, crees que encontramos en este tipo de plataformas? Te diría que hoy, pero también pienso un poquito en el futuro. Bueno, el primero y principal que ya está ahí, obviamente, es la integración de contenido, de marca, en el contenido, en las series y en las películas. Para mí un muy buen ejemplo de esto es cómo hizo Prime Operación Triunfo. O
sea, la edición de Operación Triunfo en la que se llevaron el formato a Prime, y toda la integración que tenía con anunciantes, con marcas dentro de la propia academia. Amazon como marca también obviamente estaba presente. ¿Tienes algún ejemplo para que...? De repente Alexa era la que le decía a los chavales qué clase venía después. O por ejemplo ING tenía una dominación total del programa, era el partner principal, Google también estaba. Y el favorito de la semana se llamaba el nómada favorito por la cuenta nómada de ING. Ajá, y tenían contenido dentro de las propias galas, dentro de los programas diarios. O sea, al final, integrar el contenido de marca dentro del contenido es algo que siempre se ha hecho en la televisión lineal, sí, pero en las plataformas no se hacía tanto hasta ahora. Sí es verdad que ya empiezas a ver series donde de repente pues, aparece una marca de cerveza de forma un poco prominente. A ver, es que esto hay que hacerlo bien, ¿eh? Claro, y te tienen que avisar. O sea, en el contenido al principio aparece emplazamiento publicitario. Obviamente eso está regulado y tienen que avisar de que lo que estás viendo en parte es un anuncio. Pero si está bien integrado y está bien hecho con la historia, pues es una forma muy buena de las marcas de realmente entrar a donde quieren llegar, que es a la audiencia. Yo me acuerdo viendo La Casa de Papel, que hemos hablado de ella, que había una bebida de chocolate que estaban todo el rato tomándose. Yo, no puede ser que están todo el rato tomando, que están secuestrados, que les están dando esta bebida de chocolate que no pega ni con cola, ¿no? Bueno. Hay que saber integrarlo, pero sí, esa sería una manera, ¿no? El product placement, ¿no? También entraron con un camión de cervezas. Sí, es verdad, pero esa me ha chocado menos, claro. Es verdad, porque está como más integrada en el guión. Sí, tienes razón. Sí. ¿Se te ocurre alguna manera más, no sé, a lo mejor de medición de audiencias, de interacción en directos? Sí, o sea, todo eso ya se está haciendo. De hecho, tanto Prime como Netflix son los pioneros porque, bueno, Netflix tiene anuncios en el plan en el que la gente tiene anuncios, o sea, en el plan que tú contratas con anuncios, pero Prime tiene contenido con anuncios en todos los planes. Por ejemplo, Operación Triunfo, o sea, lo vieras con el plan que lo vieras, tenía publicidad y tenía cortes de anuncios, tal cual. Entonces, es una oportunidad de interactuar con el contenido, de patrocinar contenido, de posicionarte en una audiencia muy concreta y además ahí sí tienes obviamente los datos de la plataforma que te dicen esto lo está viendo tanta gente o sabemos que está llegando a este público y cada vez hay más integraciones. Sí es verdad que luego hay una parte importante que es cómo se expanden las marcas, cómo se expanden las series y las películas fuera de la plataforma. O sea, que tengas de repente una hamburguesa de miércoles en Burger King. O los muñequitos de Stranger Things en McDonald's. Sí. Ese tipo de cosas obviamente ayudan a la campaña, se hacen a la vez y generan mucha conversación. Entonces, antes no, ahora las marcas sí están hablando directamente con las plataformas en plan, ¿cuándo sacas tu serie más importante del año? ¿Qué puedo hacer? ¿Tengo alguna conexión con ese territorio o no la tengo? Porque a lo mejor pues... Claro, tiene todo sentido del mundo, porque si ya sabemos que el aumento de pizzas o de comida rápida aumenta cuando hay partido del Mundial... Sí. Cuando sale esta serie y la gente se junta para ver el capítulo el día que sale, aquí pasa algo en términos de consumo. Tiene mucho sentido. Sí, este punto. Y bueno, al final es eso, o sea, es que las marcas descubran dónde pueden encajar de la forma más orgánica posible. La publicidad siempre va a ser publicidad, pero hay formas y formas. Entonces está el anuncio de 30 segundos de toda la vida y ya afortunadamente pues hay integraciones. Obviamente si encima tienes Connected TV, que tiene estos banners que aparecen al lado del contenido cuando el contenido está pasando, pues bueno, tienes más opciones de impactar. Pero es verdad que plataformas como Amazon y Netflix pues llevan la delantera en ese sentido de poder integrar. Amazon además es que es una empresa de anuncios, o sea, más allá de lo que es Prime Video, es una plataforma de e-commerce y ahí se nota mucho que van bastantes pasos por delante. Antonio, y tú que estás en la industria, estoy seguro de que has visto vídeos muy locos de IA donde Leonardo DiCaprio se pone a luchar con Brad Pitt en una azotea y es que dices, es que son ellos, está construido con IA. ¿A ti te consta que realmente este tipo de plataformas estén trabajando en esa línea para que los actores dejen de actuar y simplemente presten su imagen? Yo diría que no. Diría que de hecho hay una resistencia bastante firme y bastante
encendida en este momento de toda la industria a todo lo que tiene que ver con creación de contenido con IA. Otra cosa es que la IA te puede ayudar a temas como efectos especiales, postproducción, subtítulos. O sea, hay muchas cosas que obviamente la IA va a mejorar, pero hay una parte de arte de lo que es crear el contenido y, por supuesto, el trabajo de los actores y de los guionistas y bueno, pues la gente que sostiene la industria, que la IA es una amenaza. Y es verdad que no se nos tiene que olvidar que la IA se basa de cosas que ya existen. Entonces, si tú quieres crear una serie nueva que no tenga nada que ver con lo que se ha hecho, una escena que nunca se haya visto, la IA no te lo va a hacer. O sea, la IA no te va a hacer la escena de Matrix que todos tenemos en la cabeza si no hay una escena de Matrix anterior en la que basarse y en la que saber que eso se puede hacer. Total. Y ahí es donde creo que todavía hay un factor humano muy importante que no. Pero sí es verdad que todo esto se explorará. También es verdad que como la IA es una tecnología que va muy por delante de lo que es la regulación, primero se explora, primero se ve qué se puede y qué no se puede hacer y luego se regula. Entonces, por eso vemos esas cosas como los vídeos con actores conocidos y demás, porque es como, bueno, yo puedo trastear y luego vendrá alguien a decirme, no, esto no se puede hacer. Claro. O esto, si lo quieres hacer, tienes que pagar a esta persona para utilizar sus derechos. Pero bueno, ahí está. Y luego, como idea, como concepto, es divertido. Lo acabamos de ver en A Ida y Vuelta. Que el concepto de la película es que Carmen Machi se quiere ir de la serie, entonces le dicen, bueno, pues te sustituimos por una IA, le ponemos a otra señora, luego le ponemos tu cara y ya está. Y bueno, pues como cosa que puede llegar a ocurrir, sí, claro. Sí, es divertido, sí. Fíjate, yo creo que... O sea, me alegra que me digas que no, que además se pone una barrera porque lo artístico tiene que primar, pero yo le veo mucho recorrido a dentro de unos años reinventar cómo acabaron ciertas series. Yo te digo que le das 5 años y que la gente, la comunidad, cree un nuevo final para Juego de Tronos. Sí. Y ahí lo veo, pero vamos, o sea, bien utilizado por la marca. De hecho, yo soy de los que estoy otra vez, ¿dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que pagar? Que yo quiero ver un final diferente, ¿no? Me parece que para, como tú bien has dicho, cosas que ya estén creadas, experimentar y construir a partir de ese patrimonio. O sea, todo lo que se haga de la mano de los creadores, de la mano de la industria y de la mano de la gente que tiene que dar permiso para que se hagan esas cosas, pues siempre que se haga bien y esté todo el mundo de acuerdo, sí. Lo que no puedes es hacer un final de una película de Scorsese sin que Scorsese esté implicado. Que al final esto es un poco lo que vemos en internet, claro, de gente que dice, he hecho esta escena de tal. Ya, bueno, es que no es... Claro. O sea, no tiene nada que ver con la IP original o con lo que se ha hecho. Y creo que para ser una industria que todo su valor, o el 90% de su valor, está en propiedad intelectual. O sea, lo que vale Warner es lo que valen sus películas, sus series, sus producciones, su estudio. Proteger eso es muy, muy importante, porque al final es proteger el negocio. Sí, es proteger todas sus franquicias. Y bueno, ya hemos visto lo que vale Warner. Que mucho dinero. Ahí está, mucho dinero. Una última pregunta, Antonio. Si miras al futuro, ¿cuál crees que es el gran reto del streaming de aquí a 5 años y cómo te imaginas la industria? ¿Qué crees que va a cambiar? ¿Qué crees que va a cambiar en nuestra manera de consumir contenido o en la manera en que se nos ofrece? Yo creo que lo que tiene que continuar haciendo la industria del streaming, que ya lleva muchos años haciéndolo, es sorprender. O sea, tendrá que sorprender en formatos, en cómo consumimos el contenido, en qué tipo de contenido. Por supuesto, tienen que surgir nuevas series, nuevas ideas. Hay que arriesgar. Yo creo que sí estamos en una etapa, primero, de consolidación. Entonces, esto lleva a que no todo el mundo arriesgue. Y sí es verdad que ves que las películas, las series, igual no son tan arriesgadas como lo eran hace unos años. Y sobre todo ves mucho remake, mucha franquicia, mucho volver a hacer lo que ya se ha hecho y poco apostar por cosas nuevas. Entonces, esto es importante. Al final es una industria que vive de las ideas. Entonces, necesitas más ideas, necesitas incorporar a la gente más joven de la industria para que venga a decirte qué es lo que hay que hacer los próximos 10 años. O sea, yo no soy quien tiene que decir qué va a pasar dentro de 10 años, pero alguien que está empezando ahora debería decir, mira, yo esta industria me la imagino así, o yo lo que quiero que este servicio aporte en mi vida es esto, esto y esto. Y creo que hay todas las marcas, todas las plataformas tienen que escuchar
y sobre todo estar pendientes de cuáles son esas tendencias para intentar incorporar lo máximo posible a su estrategia, pero sobre todo sorprender. O sea, creo que faltan ideas y que cuando una serie funciona, tenemos un ejemplo muy reciente que es Hit or Rivalry, que es una serie de Canadá de 2 jugadores de hockey que se enamoran, y es probablemente del player de streaming más pequeñito, que es un player canadiense, y es una serie que acaba de triunfar en todo el mundo. Entonces, si la idea es buena, si el contenido es bueno, si sorprende, si es diferente a todo lo que se ha hecho antes, da la vuelta al mundo. Entonces, ese debería ser el foco de las plataformas, de sí, podemos hacer otra serie de Harry Potter, y sí, podemos hacer muchas más películas de Superman y de Batman, y por supuesto todas esas IPs son valiosísimas y vas a tener a millones de fans, yo el primero, que vamos a disfrutar de todo eso, pero a lo mejor necesito descubrir cuál es el nuevo superhéroe que todavía no se ha creado y que nos va a gustar los próximos 30 años, y creo que hay que poner más el foco en qué va a ser lo nuevo, mientras seguimos haciendo todo lo que ya estamos haciendo. Pues Antonio, oye, un placer tenerte por aquí. Igual, muchísimas gracias. Oye, yo voy a estar muy atento a si te sumas a otra empresa, ¿cuál es esa empresa? Porque es la siguiente que lo va a petar. O sea que, ojo, bueno, de momento, vamos a seguirte de cerca. De momento, amarillo hielo. Feliz en amarillo hielo. Vale, exacto. Muy bien, pues que a lo mejor es amarillo hielo la siguiente. Ojalá. Ojo, que ojalá. Muchas gracias por tenerte. Gracias y a ti. nada, nos seguimos en las ondas, igual que a vosotros. No estamos de momento en Netflix, no estamos de momento en Sky ni en Amazon, pero sí que nos podéis seguir en YouTube, en iVoox y en Spotify. Muchas gracias.